Tengo en mi mente un versículo, yo no sé el Señor qué quiere hacer ahora. Y es un versículo que usted conoce. Segunda de Corintios capítulo número 5, versículo número 17. Segunda de Corintios 5, 17. Creo que no hay ni que buscarlo porque todos aquí lo conocen, ¿cierto? ¿Cómo es que dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas pasaron, hombres. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y yo pienso como pastor en mi iglesia. Y me duele mi iglesia. Porque quiero decirlo de la manera en que usted no se ofenda, pero en el fondo sí. Es preocupante ver gente que dice estar en Cristo, pero su vida demuestra lo contrario. Eso es muy preocupante y es un síndrome de todas las iglesias hoy en día. No es ser de una iglesia, no es estar en una iglesia, es estar en Cristo. ¿Y qué es estar en Cristo? ¿Qué será estar en Cristo? ¿Usted sabe? Creo que para entender mejor la idea, es mejor responder a la pregunta, ¿qué es no estar en Cristo? ¿Cierto? No estar en Cristo, ¿qué es? Vivir la vida loca. ¿Cuál es la vida loca? La que vive de pronto el que hizo esa canción, La vida loca, Ricky Martin. ¿Qué es no estar en Cristo? No estar en Cristo es escuchar música mundana. ¿Sí o no? No estar en Cristo. El que no está en Cristo hace eso. El que no está en Cristo tiene una vida sentimental y sexual desordenada. ¿Sí o no? El que no está en Cristo, si es un hombre y puede tener 2 o 3 mujeres y sin que ellas se den cuenta, mejor, porque no está en Cristo. O a veces no importa que se dé cuenta, porque estas mujeres que no están en Cristo aceptan relaciones así de mal está el mundo, ¿cierto? El que no está en Cristo, su vida sexual es desordenada. Pasa la noche con una, después amanece con otra, y así en el año podría contar una cantidad de experiencias y aventuras sin control. ¿Por qué? Porque no está en Cristo. El que no está en Cristo miente con facilidad, ¿sí o no? Denme alguna señal de que lo que estoy diciendo es cierto, hagan al menos así o... ¿Sí? El que no está en Cristo miente fácilmente, ¿sí o no? El que no está en Cristo se le enreda la lengua y de su lengua no solo salen palabras decentes, sino palabras groseras. ¿Por qué? Porque no está en Cristo. Y como no está en Cristo, según el versículo, no es una nueva criatura. ¿Sí o no? El que no está en Cristo no cree en Él, no confía en Él, ni en lo que Él hará. El que no confía, el que no está en Cristo, aunque quizá tenga la Biblia, no cree lo que la Biblia dice y empieza a considerar esto como un libro mitológico, como un libro
muerto como palabra escrita por hombres. El que no está en Cristo vive haciendo todo lo que a Cristo no le agrada. Pero ese no es el problema. Porque el que no está en Cristo, pues ¿cómo actúa? De acuerdo a lo que su naturaleza carnal y pecaminosa le dicta. ¿Sí? Ese chip está aquí. ¿Y cómo actúa? De acuerdo a ese chip, de acuerdo a esa naturaleza. ¿Cuál es el problema que veo en esta introducción? Que hay muchos que dicen estar en Cristo, pero se comportan como si no estuvieran en Cristo. Como para resolver una duda que tengo, levanten la mano los que están en Cristo hoy. Con orgullo, levanten la mano los que están en Cristo. De modo que si alguno, desprecemos ese versículo rápidamente. De modo, o sea, significa así que, si alguno, ahí no dice si todos, sino alguno. O sea que la vida cristiana, lastimosamente, no la van a vivir todos, sino algunos. Y espero que usted haga parte de ese grupo de los algunos, ¿cierto? Dígale al que está ahí a su lado de manera jocosa, dígale, ¿qué hubo alguno? Alguno Fabián, alguna Jimena, alguno. ¿Hay alguno acá en Cristo? Nueva criatura es. Miren los verbos. Está y es. Está, por lo tanto, es. No está, por lo tanto, no es. Así de sencillo nos lo muestra la palabra de Dios. Lo contradictorio y lo que no cabe es decir estoy, pero no soy. Eso es una gran mentira, esa es la gran estafa, si que hablamos de películas. Y no toda película que yo nombro aquí es para que usted la vea, no sea tan obediente en ese sentido. Si estoy, soy. Si no estoy, no soy, pero no puedo pretender ser sin estar. ¿Estamos entendiendo? Ya se le revolvieron las neuronas a la mayoría. Pero esto es profundo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Este es un llamado de atención, hermanos. Porque semanalmente, y casi que todos los días, escucho de creyentes de la Gran Comisión Granada que dicen estar, pero no son, y pretenden ser sin estar, y se comportan como los primeros que les nombré, que no están en Cristo, pero dicen ser de Cristo. ¿Qué tipo de persona es usted? El que está en Cristo ya no miente. Amén, hermanos. Ay, pero una mentirita piadosa. No. Tranquilos que eso no va a salir en el video de YouTube. Tranquilos. Eso no va a salir. Esto es una visión pastoral y ya. Una nueva criatura, si alguno está en Cristo, no miente. Y no miente porque Jesucristo es el camino, la verdad. Y no miente para conseguir sus propios deseos. Y si lo llega a conseguir a través de mentiras, ahí no está Dios. Y como no está Dios, entonces significa que esa persona tampoco está en Cristo. ¿Está entendiendo? El que está en Cristo tiene su vida sentimental y sexual debidamente organizada, como dice la Biblia. Los solteros y las solteras, no os unáis en yugo desigual con los
incrédulos. Y ahora le salen a uno, no, es que él cree en Dios, pastor, él cree. ¿Qué cree? Pregúntele a todo el mundo a ver si creen y verá que todos le dicen que creen. Pero es que la fe sin obras es muerta, ¿sí? Yo conozco mucha gente que dice que cree y son unos demonios afuera, pero dicen que creen. De hecho, dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Hay algunos que tienen la fe de los demonios. Los casados, ¿qué dice la Biblia? Marido de una sola mujer, mujer de un solo marido. Ese es el comportamiento de alguien que está en Cristo y es de Cristo y es una nueva criatura. Amén. Haga sí o no, haga algo. ¿Está aquí? Amén, amén. Esto se lo digo con todo el amor para que usted reaccione. Es mi deber hacerlo. El que está en Cristo no anda metido en corrientes mundanas, de desorden, de borracheras, de orgías, de iras, de enojos y todo lo que dice por allá en Gálatas capítulo número 5. No anda metido en eso. ¿Por qué? El versículo lo dice, porque es nueva criatura, es una nueva creación, es una nueva persona. Puede que en el mismo cuerpecito feo que Dios le dio, pero por dentro es una creación maravillosa, nueva, especial, creada por Dios. Amén. Y termina ese versículo diciendo: las cosas viejas pasaron. El mentiroso ya pasó. Tiene que pasar. Ya pasó de usted, ya no está en usted. El desordenado sentimentalmente y sexualmente ya pasó. Porque ahora estoy en Cristo, soy de Cristo. Eso ya pasó. Hay algunos que pretenden ser y estar, pero eso no se les pasa. Entonces ahí hay un cortocircuito. Las cosas viejas pasaron. La mentira ya pasó. ¿En cuántos ya la mentira pasó? En mí pasó hace muchos años. Pasó. Y si no ha pasado, o sea, si no se ha ido de su vida, se tiene que ir, porque usted está en Cristo. Y si no, mire a ver en qué avión se montó. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas. ¿Cuántas? Si alguno está en Cristo, alguno, todas son hechas. Ahí sí, todas son todas. ¿Está entendiendo la idea? Todas. ¿Por qué nos cuesta tanto estar en Cristo? Respóndete tú mismo. ¿Por qué nos cuesta tanto estar en Cristo? Sí, porque lo que ofrece el mundo es más atractivo. Si no fuera atractivo, no caeríamos en él. Pero no nos hemos puesto a pensar, quizá, en medio de la tentación que nos asedia, que puede que lo que el mundo ofrezca sea muy atractivo, pero lo que Cristo tiene para los que están en él es mucho más de lo que usted se imagina. Es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Amén, amén. Es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Tienes que pensar, si estás en Cristo, en lo que es celestial, no en lo temporal, para que puedas permanecer en Cristo. ¿Por qué
A veces estamos en Cristo y nos alejamos de Él porque perdemos la mira en las promesas, perdemos la mira en Él mismo, en lo que Él es, en lo que Él ha hecho, y perdemos la mira en la recompensa que Cristo tiene para los que perseveren hasta el fin. Medita en esto. De modo que si alguno está es estar en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Amén, amén. Hoy quiero escuchar el testimonio y que ustedes escuchen el testimonio de una familia que obtuvieron algo muy chévere, que me parece chévere, comportándose como nuevas criaturas. Gente que fue a hacer una diligencia a Bogotá esta semana, y rindiendo honor a la verdad, sin una mentira, obtuvieron una bendición bonita y especial para ellos y para su familia. Invito por aquí a Josías Saavedra, a Milenita Páez, y ellos están aquí porque ellos hicieron una promesa al Señor de que iban a dar testimonio. Micrófono 12. Ya, yo no sé cuál va a hablar. Sí, es que estar aquí no es fácil. Solamente para que no tardemos, yo voy haciendo unas preguntas y le respondemos. ¿Listo? Esto no está planeado, yo no sé ni qué les voy a preguntar, pero sé que al grano voy a llegar. Sé que al grano voy a llegar. Bien, arranquemos. Usted tiene familia en Estados Unidos, ¿cierto? Sí, una tía. Su hijo le está haciendo ahí el daño. Mi hijo no me deja hablar. 12, fuerte. ¿Ya? Sí. Una tía en Washington. Pero salude primero, hermano. Ah, sí. Buenos días. Buenos días para todos. Dele más volumen, dele más volumen. Ella tiene una tía en Washington. Ella ya es anciana, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos años tiene ella? 85. 85 años. Y la tía, siempre con el anhelo de que Milena, que es la sobrinita favorita, que esto no lo vaya a ver su familia, porque Ellos ya saben. el anhelo es, la tía quiere que ella vaya y le ayude allá con lo que ella ha conseguido, ¿no? ¿Es así? Sí, ¿Sí? sí. Muy bien. ¿Desde cuándo nació la iniciativa de ir a los Estados Unidos? Pues de ella lleva hace como más de 10 años pidiendo que vaya. La verdad nunca ha sido mi deseo de estar allá. Le soy sincera, no es mi deseo, pero por ella pues quería que se dieran las cosas. Quería que se dieran las cosas, o sea, no, en su mente no está el sueño americano. Ay. Es su propio hijo el que está manejando eso. Bien. Y entonces, ¿ustedes pensaron alguna vez irse por el hueco o algo así? Nunca, jamás, jamás. Jamás. ¿Por qué? Si todo el mundo lo hace. No. ¿Perdón? Porque no está bien hecho hacerlo. No está bien hecho. Sí, eso. Coja el micrófono cuando lo necesite. No está bien hecho. Ellos tienen unos principios. Es verdad. Milenita lleva más tiempo en las cosas de Dios, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo lleva usted en el Evangelio? 15, unos 15 años. Unos 15 años. En nuestra iglesia lleva 2 años. 2 años aquí sufriendo. Bueno,
Deleitándome, más bien. Sí. Y este hombre, Josías, a quien respeto y admiro, una vez hablamos, él lleva más poquito, es un bebé, ¿cierto? ¿Cuánto lleva? Viniendo aquí seguido llevo 2 años también. 2 años. Sí, no, todavía no los completo. Casi de los Ya casi los Casi. 2 años, pastor. Eso. Y una vez hablando con él, pues hablábamos del tema del evangelio y él me decía, es que yo soy muy escéptico, pastor. Sí, yo le dije, no, eso es normal. Nosotros los hombres somos así, muy escépticos, muy desconfiados. Y creo que yo le dije, bueno, pues síganos acompañando y dése cuenta. Ya hoy en día, Josías, de una manera voluntaria, sin ninguna presión, a menos que la esposa lo esté presionando, yo no. Él ya es estudiante de tercera escuela, es uno de mis estudiantes, ya es bautizado, ¿sí? Y es un hombre que ha ido dando pasitos para la gloria de Dios. ¿Cuántos se alegran por esta familia? Ahí va el aplauso a Dios por ellos. Gracias. De los chicos ni hablar, después hablamos de ellos, pero son una gran bendición estos muchachos. Y bueno, entonces, Josías, ¿cuándo surge la iniciativa bueno, vamos a ver si allá en la embajada nos dan la visa? ¿Desde cuándo? Hace 2 años. 2 años que hicimos la solicitud para la visa. Hace 2 años hicieron la solicitud y les dijeron en el 2023. Correcto. 2 años esperando. Sí, señor. Sí, bien. Invirtieron dinero para eso. Sí, señor. Muy bien. Y bueno, para no alargar la historia, llegó, pensemos en la semana pasada, antepasada, porque la cita era el jueves de esta semana que pasó, ¿cierto? Cuéntenos qué obstáculos hubo, lo que usted me decía anoche. Bueno, pastor, en cuanto a los obstáculos que tuvimos, fue pues primeramente lo de la vía, el derrumbe. Sí, prosiga. Tuvimos el derrumbe, bueno, todo lo que ha habido con el cierre de la vía al llano, la vía Bogotá. Yo había tomado ya la decisión de no viajar. Ya había tomado la decisión de no viajar, inclusive le he dicho a Milena que no viajáramos, pero no, me descuidé con eso, mejor dicho. No había listado ni documentos, porque ahora requieren o piden una cantidad de documentos. Yo no los tenía listos, no los había listado. Ya por eso, porque había tomado la decisión de no viajar, debido a la pereza que le tenía al viaje y por todas las cosas que se presentaron, entonces ya no quería hacerlo. La decisión de viajar la tomé el mismo martes en la mañana, porque me pedían inclusive el registro civil de matrimonio autenticado y yo sé que eso se demora en la notaría. Sí. Y a la final del martes en la mañana yo dije, pues voy a ir a la notaría, si me dan el registro civil, si me sale hoy mismo, viajo. Arranqué para la notaría, lo pedí y en 5 minutos me lo entregaron. Y a partir de ahí pues me vine a imprimir todos los documentos que me estaban pidiendo, armé la carpeta y le dije pues viajamos, alistamos maleta y nos fuimos. Así fue, pues fue rápido, ¿no? Más o menos, sí. Fue en el mismo día. Como un impulso. Sí, como un impulso. Y bueno, Milenita, ¿qué tiene que decir ahí para complementar en ese sentido? También mi tía me había requerido una cuenta hacía 2 años, me dijo que tenía que estarla moviendo, a mí se me olvidó, como les digo, no era mi sueño, se me olvidó mover la cuenta porque eso es que toca hacerlo frecuentemente y la vine a activar de nuevo el mismo martes a las 10 de la mañana y mi tía me dijo, no la van a dar porque es que usted se le olvidó lo más importante. Y yo le aclaraba todo el tiempo a mi tía, pues lo más importante es Dios y Él sabrá si lo hace o no lo hace. O sea, porque le digo, no era mi sueño, repito, porque realmente no, o sea, mi sueño no era estar allá, pero mi sueño sí era que se hiciera un milagro ese día, hubiera un milagro y No, se y hizo. consignó 10.000 pesos en la cuenta, imagínate. Ay, tampoco.
Así, que ni iban a mirar la cuenta. No, esta señora. Grave, bueno. Y se fueron. ¿Cuántas horas de viaje aquí para allá? De aquí para allá 14 horas. 14 horas, poquito. No, pesado, pesado. Y llegan a Bogotá, bueno. Llegamos el miércoles en la mañana, nos tocaba correr para la oficina para llenar el formulario. Allí nos ofrecieron una charla VIP, tenía un costo de 1.100.000. El VIP significaba que si entrábamos a la charla, la visa era más que dada, nos preparaban para eso, pero nosotros tomamos la decisión de que no íbamos a dar esa plata porque estábamos confiando en Dios, ¿sí? Ellos dijeron, si no le sale la visa, hacemos la devolución del dinero, obviamente, pero nosotros decidimos ese día confiar plenamente en Dios, que Él lo iba a hacer, y queríamos era eso, o sea, dar el testimonio completo de que habíamos confiado desde ese día empezamos como a trabajar en pedirle ya a Dios que las cosas se dieran. ¿Pensaron o les propusieron decir mentiras? Sí, cuando él se presentó hace 2 años, incluso José me dijo que tocaba llenar un formulario, que había que omitir unas cosas. Yo le dije a José ese día, porque yo creo que él O recuerda. sea, cuando pidieron la cita. Sí, dijeron que se iba a llenar un formulario y que tocaba omitir unas cosas, que era decir que yo no tenía familia en Estados Unidos, porque cuando uno dice que tiene familia, entonces ya la niegan porque dicen que uno se va a ir a quedar. Entonces yo le dije a José ese día, yo le dije, ni voy a mentir, ni voy a permitir que mis hijos mientan, porque yo hace mucho tiempo hice esa promesa de no mentir. No mentirás, eso dice No. la Biblia. Y entonces se fueron como familia con esa determinación. Nos vamos y vamos a decir la verdad, no la den, Sí, o no la den. así fue. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esas determinaciones? Es que así tiene que ser. Si alguno está en Cristo, ¿qué? Una criatura de Dios. Las cosas, Viejas ya pasaron. he aquí todas, son hechas nuevas. Y bueno, sé que todos están esperando el momento. Llegó el día de la entrevista. Por ahí me mandaron un audio Sí. y yo lo respondí, bueno, y llegaron allá. Llegamos allá, había muchísima gente. Mi pastor, yo le había enviado un audio al pastor la noche antes. Mi pastor me dijo, ya está hecho. Fue una de las palabras que me marcó esa noche, ya está hecho. Vamos a celebrar mañana, me llaman que vamos a celebrar. Llegamos allá, muchísima gente, muchísima. Yo creo que se presentan más de 1.000 personas al día. Yo creería que se presentan más de 1.000 personas. Hay muchas cabinas, muchos gringos, hay japoneses, hay al que le toque a usted, ¿sí? Nos tocó en el cubículo 13. Había un japonés, yo coloqué los ojos en él y yo miraba muy frío ese japonés y empecé a orar al Señor. En todo, mientras llegábamos allá, yo le pedí al Señor que yo no quería que ese japonés nos hiciera la entrevista en primera fila. Y segundo, que la persona que iba a hacer la entrevista mirara la gracia en nosotros. Eso 2. Y 3, yo le decía, Señor, tú sabes que no es mi sueño, tú lo sabes, pero yo quiero que hoy, Señor, tú muestres ese milagro, Señor, que si hay esa fe, que yo estoy teniendo ahorita, que todo el mundo vea. Y empecé a pensar en 2 personas, una amiga y una hermana. Yo le decía, Señor, yo quiero que ellas miren, Señor, yo quiero que ellos miren ese milagro que tú vas a hacer en medio de toda esta gente que hay acá. A muchos les negaban la visa y salían llorando, porque había gente esperando hacía 4 años esa cita, 4 años, porque hablamos con varias personas. Y estábamos en la fila y yo le dije a Esteban, Esteban, algo que te voy a decir, yo le decía, cuando tú dices la verdad en todo lado donde usted vaya, va a ver lo que va a pasar. Le dije, cuando uno dice la verdad, Dios lo exalta en medio a uno de la prueba. Y yo le dije eso a mi hijo, yo le dije, va a ver lo que va a pasar. Todavía no habíamos pasado la entrevista. Y empecé a decirle al Señor, ya sabes lo que le dije a mi hijo, Señor, tú sabes lo que le estoy diciendo a él. Y tú sabes que estamos haciendo las cosas bien, no hemos mentido en ni hoy, ni hace años que yo le hice la promesa a mi padre, que no iba a mentir en nada. Y hasta el momento nos hemos sostenido, a mis hijos le hemos enseñado siempre la verdad, aunque sea delicado o grave, siempre la verdad. Y yo le decía eso a Esteban sin saber de verdad qué estaba pasando o qué iba a pasar. Yo le decía, Señor, no me vayas a dejar en vergüenza con mi hijo y con las personas que yo quiero dar ese testimonio. Bien, varias cosas ahí.
Ella me manda un audio y yo sentí el impulso de Dios de decirle lo que le dije. No, no fueron cosas para darles ánimo ni nada, no. Es lo que Dios me dijo que les dijera. Y sí, fue así, está hecho, no, eso ya está. En la mente humana de uno, que hubiera dicho, ay, pues bueno, esperemos a ver. Pero fue algo, un impulso de Dios. No querían con el chino, con el japonés, No, les tocó con el chino, ¿cierto? ¿No? no. No alcanzamos. ¿Y les tocó en la cabina número qué? La número 13. La de la mala suerte, preciso, hermanos. ¿Cómo la ven ustedes? Si usted cree que el número 3 es de mala suerte, arrepiéntase. Arrepiéntase. Eso no, nosotros no creemos en nada de eso. En nada. Si usted es de los que cree que los colores también tienen cierta incidencia, todo eso lo creó Dios. Los colores, los números, así que quítese ese chip mundano y de brujería y de ocultismo, porque eso no tiene nada que ver. Y aunque eso tuviera poder, Dios está por encima de todo eso. Amén. Porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, pasó solamente Josías, solamente podía ir el padre de familia o los 4 ahí, No, pasábamos los 4, pero de los 4 ellos escogían a uno. a uno. Y era como una ventanilla estilo cárcel de Estados Unidos, con un teléfono a un lado y el otro allá. Entonces el que cogió el teléfono obviamente fue Fui yo. Josías. Listo. Entonces explíquenos ahí qué pasó. Le habló en Bueno, chino y usted le entendió. No, afortunadamente era colombiano porque no se le sentía o no le escuchaba acento estadounidense. Empezó a realizar las preguntas de acuerdo al formulario que se llenó, al DS-160, y pues prácticamente no me hizo casi preguntas, hizo cuatro o 5 preguntas nomás. Fue rápido y ¿Qué le preguntó para que los hermanos que van a ir a sacar bueno, una de las preguntas fue, la primera que me hizo fue que a qué iba a ir a Estados Unidos. ¿Usted qué le Entonces, respondió? pues yo le dije que la intención era poder ir a visitar la tía de ella y también pues conocer y pasear. La segunda pregunta fue mi sueldo, cuánto era lo que vengaba. Ujú. La tercera fue sí, teníamos familia allá. Allá. Yo le dije que efectivamente estaba la tía de Milena. La otra pregunta fue la edad de mis niños, la edad de los niños, y en dónde estudiaban. Y si iban bien en el colegio. Sí. Por eso se la Si, negaron. si el colegio era privado o era público. Yo le dije que era público. Y la última pregunta, pues pienso yo que fue como la cascarita que me colocó, porque él me dijo, ¿y la hermana de su esposa dónde es que vive? Entonces yo le dije, ¿cuál hermana? Pues primero pensé que eran las 2 hermanas de ella, pero entonces dije, no, pero es que nosotros no mencionamos a ninguna hermana en el formulario. Y le dije, perdón, ¿de cuál hermana me habla? Me dijo la que vive en Estados Unidos. Le dije, no, ella no tiene hermanas, es una tía. Dijo, es una tía. Le dije, sí señor, es una tía. Dijo, ¿y la piensan ir a visitar? Le dije, pues de pronto a futuro sí. Y ahí ya sacó el documento, cogió los pasaportes, los hizo a un lado y me pasó el papelito donde decía que la visa estaba aprobada. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y fue aprobada la visa. Y se cumplió el plan. ¿Y quién se lleva toda la gloria? A Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios. Creo que también yo fui muy tranquilo, no, a pesar que se siente presión o tensión en el momento, pero estaba tranquilo, también pensando en lo que el pastor nos había dicho, que ya estaba hecho. Amén. 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 Qué enseñanza práctica para la iglesia, Milenita.
Algo que usted le diga a iglesia, miren, hagan esto, sean así. No lo quiero decir yo, dígalo usted, No, lo que el yo Espíritu le creo- diga. Yo creo que la enseñanza y yo creo que ese día también la tomé para mí, la fe. Definitivamente pedimos todo el tiempo yo pensaba en eso, que muchos pedimos cosas, pero las pedimos por pedirlas, porque el pastor hasta lo ha dicho y me ha caído a mí esas palabras cuando él dice, piden por pedir, ¿sí? Pero cuando usted fija eso y lo pone y lo plasma y lo cree que ya está hecho, se da. No importa si es una enfermedad, no importa si yo estoy mal económicamente. O sea, yo ya, no es solamente esto, o sea, yo he vivido otras cosas, pero cuando se cumplen es cuando realmente entrego eso a Él. O sea, no pienso en más, sino que Él lo va a hacer. No lo entrego a otra persona, sino Él. Entonces es como invitarlos a que realmente activemos esa fe, pero en Él, únicamente en Él. Es lo único que podría yo decir. O sea, hay mucho más que decir, pero como lo que más me recalcó ahí el Señor es crea en mí, que yo lo hago y ya está hecho. Y eso fue lo que hicimos ese día, creer que ya estaba hecho. Amén. Amén. Josías, ¿alguna enseñanza práctica así para la iglesia? Creo que siempre, a pesar de lo que se nos presente, siempre decir la verdad. Siempre eso me ha ayudado a mí mucho en mi vida personal y profesional. Y ahora también con las cosas de Dios, siempre decir la verdad y tener fe en lo que hacemos y lo que decimos. Amén, amén. Gracias, hermanos. Gracias, démosle un aplauso. Amén, amén. Fe y verdad. Amén, amén. ¿Es algo nuevo para usted? No, ¿cierto? Ahora, las dos van de la mano, hermanos. No me salga con el cuento de que no, yo tengo fe de que voy a ir con una sarta de mentiras a la embajada y me van a dar la visa. Yo, cuando me enteré que ellos iban a hacer ese viaje, yo hice algunas preguntas, creo que fue a Josías, bueno, ¿y ustedes cómo lo van a hacer? ¿Pasaron los papeles bien? ¿Van a decir la verdad? Sí, pastor, sí. Yo mismo me comprometí a orar por ese proyecto. Sí, pero a veces le salen a uno con unos cuentos tan raros, hermanos, tan raros. Porque es que eso va de la mano de la obediencia también. No llames bendiciones lo que has conseguido a punta de mentiras. Es una frase para que usted anote hoy. No llamemos bendición lo que conseguimos a punta de mentiras. No, es que Dios entiende. No. La fe tiene que ir de la mano de la verdad, siempre. Y obviamente de la mano de la obediencia. Ay, entonces, ¿por qué obtuve lo que obtuve? Dije mentiras. De pronto fue el diablo el que le abrió esa puerta para que usted más adelante sea destruido. Sea destruida. Tenga cuidado. Tenga discernimiento. Porque puede ser también que el diablo logró con su fuerza abrir esa puerta, esa oportunidad, para tenerlo a usted esclavo de él toda la vida. Porque las bendiciones del Señor son las que enriquecen y no añaden tristeza con ellas. Tenemos que pesar las intenciones de nuestro corazón. El que muestra el hambre no come. ¿Y se les vio el hambre de ir a Estados Unidos de estos hermanos? Para nada. Pero hay gente que, Dios mío, vinieron gringos y cómo les echaban el ojo a ver si alguno lo echaba en la maleta y se lo llevaba. Como traen maletas grandes, ay, yo me meto ahí, ahí quepo. Un hambre de irse a lavar platos allá. Un hambre de ir a hacer allá lo que no hacía acá.
un hambre de ir a sufrir por unos cuantos billetes, cuando las bendiciones de Dios son las que enriquecen realmente y no añaden tristeza con ellas. Les bendecimos, hermanos. Gracias por ser ejemplo para nosotros en este día. Le damos la gloria a Dios por eso. Ojalá puedan ir a visitar a su tía, puedan llevarle saludos de esta iglesia que es nueva criatura en Cristo. Amén. Y que puedan regresar, porque seguramente ustedes son de los que piensan que Colombia es mejor, mucho mejor que Norteamérica. Amén. Y que si Dios nos puso aquí, es por algo y para algo. Amén, amén. Le invito a que se ponga de pie. Y llévese eso, lo que usted escuchó hoy. Una palabra de parte de Dios que está en 2 de Corintios capítulo 5, versículo número 17, que nos hablaba de que es estar y es ser. Vamos a ser esos verdaderos cristianos de ahora en adelante, ¿sí o no? ¿Cuántos se van a dar la pela de ser esos buenos cristianos de aquí en adelante? Levante la mano que dice, lo voy a hacer, me voy a esforzar, me voy a esforzar. No espere que de un día para otro usted se convierta en el supercristiano. No, esto es una lucha. Esto es tomar la decisión, esto es caminar, esto es guerrear, esto es tomar la cruz, esto es perseverar, esto es hacer las cosas bien. Amén. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y le pido a mi Señor que ojalá de aquí en adelante no escuche malos comportamientos de la gente de mi iglesia, sino que al contrario, escuche cómo los exaltan, cómo los felicitan, cómo ojalá aparecen en las redes sociales como buenos samaritanos, como gente de influencia en el nombre del Señor, con gente que decidió decir la verdad, aunque la verdad doliera, gente que realmente hace sonreír al Señor y me hace sonreír a mí como pastor. Esto es algo en lo que le voy a abrir mi corazón. Cuando yo escucho malos comentarios de personas de mi iglesia, pienso y digo, Señor, ¿valdrá la pena ya casi 15 años acá? Y en el fondo hay una voz que me dice, no ha valido la pena. Yo sé que es el diablo. Háganlo por Dios. Y háganlo para darnos ese ánimo. Para que podamos decir, para que yo pueda decir, sí valió la pena venir a Granada. Porque hay gente que conoció a Dios y gente que es nueva criatura en Él. Haz que valga el sacrificio de Cristo. Y haz que valga el esfuerzo que hace una familia pastoral por enseñarte, por orar por ti, por traerte una palabra que no es copiada, que no es plagiada, que no es repetida, que es palabra fresca, alimento para ti y para tu vida. Amén, amén. Haz que valga y haz que el Señor sonría y haz que el Señor se alegre. ¿Recibió el mensaje en esta mañana? Cierre sus ojos y hable con el Señor.